que dijo en la Fan Expo Hayden Christensen no solo fue que le gustaría regresar como Anakin en la época de Clone Wars, sino que el verdadero bombazo es que quiere volverse a poner la armadura de Vader y que cree que hay un espacio para hacer una serie live action de Vader. Y esto, muchachos, jamás lo habíamos escuchado en ningún sueño húmedo reciente de nosotros los fans de Star Wars. Nunca habíamos escuchado que eso que muchos hemos pedido a gritos, que hagan la obvia. Vader es el principal ícono de Star Wars. Es el villano principal, tiene el diálogo más famoso en la historia de Hollywood. No, yo soy tu padre ante Luke Skywalker. Tiene la figura de casco samurái icónica diseñada por George Lucas para que lo puedas ver con una sombra e identifiques que es Vader. Tiene todo, es el Lord de los Sith, el héroe caído que renace de las cenizas y se vuelve un fantasma eterno por salvar a su hijo. Su historia es brillante. Desde Anakin a Vader, siendo dos entidades distintas. Y en la Fan Expo, como nos explica Collider, nos revelan que Christensen está igual de ansioso por explorar la cara del viaje de Anakin, pero en su tiempo de Vader. Lo bueno de Vader, lo bueno de Anakin es que puedes explorar su era cuando era buena persona y después cuando fue el mismísimo diablo, Lord de los Sith. Y esto dijo Hayden en la Fan Expo. Me encantaría hacer más cosas en la línea temporal de Darth Vader, o sea, en la era imperial, en esos 23 años de la era del imperio donde ya fue Vader. Creo que todavía hay cosas buenas y sustanciosas por explorar. Hay una buena parte nebulosa en la historia del imperio que no se ha explorado, sobre todo en los primeros 10 años del imperio. Y señaló, guiño guiño de Filoni. Si los que mandan, o sea en Lucasfilm, deciden que quieren ver un spin-off de Vader, estaría allí en un instante, 100%. O sea, solamente háblenle. Me encantaría, dice, ¿no? Háblenle y lléguenle al dinerillo adecuado, ¿no? Sería increíble seguir explorando a este personaje en ambas eras. O sea, el personaje de Anakin, ¿no? A Anakin y a Vader. Explorarlo en su era joven y también en su era como Vader. ¿Qué opinan de que se haga una serie de Vader? Vader como serie de Star Wars, muchachos. O una trilogía de películas. Creo que sería el contenido más rompemadre que podría tener Disney. Y siento que a veces le tienen miedo al éxito. ¿Qué pasa, tío Disney? A ver, que entiendo que puede haber miedo a modificar la obra de Lucas, pero a ver, lo que nunca hemos visto, y entiendo que George Lucas siempre dijo que Star Wars es para niños de 12 años, y que meterse en la cacería de Jedi, de Vader, esta venganza infinita que quiso tener contra Kenobi, como lo vimos en su serie, pues puede ser, digamos, demasiado oscuro, ¿no? Sin embargo, Vader lo es todo. Y creo que la serie de Kenobi se quedó corta en ese sentido, aunque Vader tiene momentos definitivamente que son God. Lo que nunca hemos visto de Vader, salvo a cuentagotas o en contenido que no es live action o animado, es la cacería de los posteriores supervivientes a la purga Jedi. ¿Sabes? Eso lo vimos brevemente en Tales. Cómo manejaba el Inquisitorius y cómo tenía hermanos inquisidores, ¿no? Cómo los entrenaba. Pero también lo exploramos en los cómics de Charles Soule de Vader, ¿no? Yo creo que lo que deberían de hacer es abordar, muchachos. Yo reinterpretaría en una trilogía de películas o en 5 temporadas los 25 números del cómic más goth que existe en Star Wars. El mejor cómic que se ha hecho en los últimos 25 años. Que es Vader 2017 de este señor, Charles Soule. Lo único que tienes que hacer es adaptarlo. Ya tienes un guión
que la gran parte del fandom y que lo conocemos, que incluso pueden cambiar algunas cosas, pero que todos los personajes de las precuelas, todos tienen aparición. Palpatine, Padme, Ahsoka, Obi-Wan, incluso Luke. Esta historia nos narra de cómo Vader no se asume como Sith desde los momentos principales, después de la venganza de los Sith, cómo empieza con un no y acaba con un sí. Cómo a lo largo de 9 años en su historia es instruido por Darth Sidious en los caminos de la fuerza, ¿no? Le da misiones, caza supervivientes Jedi, lo guía y va encontrándose, incluso funda el Inquisitorius, ¿no? Y va inclusive, perdonen. No se me secó la garganta. Inclusive va encontrándose todo esto, evocando esos momentos donde Vader pues, sufrió, ¿no? Y sobre todo cómo se asume como la verdadera mano derecha en el imperio, ¿no? Cómo construye su castillo, cómo se volvió la leyenda que fue Vader, cómo es amenazado por el propio Palpatine, cómo saquean el templo Jedi, ¿no? Cómo eso se convierte en el palacio imperial. Y cómo caza Jedis como Kira Kinfila, como Heathcot, ¿no? Kira Kinfila. Cómo consigue su primer sable de luz Vader, ¿no? Cómo roba este cristal Kyber, que esa es su primera misión. Cómo instruye al Inquisitorius, ¿no? Cómo le da una brutal lección, ¿no? A todo el Inquisitorius. Y esto es simplemente una oda al lado oscuro. Todo, acabando con cualquier inquisidor que sentía que tuviera conexión emocional entre ellos, ¿no? Todo para crear el arco final de esto es aún apegado a construir su castillo porque fue construido en un portal del lado oscuro, en una cueva del lado oscuro. Por eso eligió ahí esa locación para construir esto hacia el final del cómic. Todo diseñado por el arquitecto Sid que vivía a través de una máscara, Lord Mommy. Y es él el que le da la oportunidad de tener esta promesa de que pudiera revivir a Padme. Y por eso se convierte en la gran obra y el mundo tan significativo donde Vader se quemó como para renacer en el lado oscuro, pero también intentar traer a Padme de vuelta. Y Vader logra ver a Padme a final de cuentas. Tiene un enfrentamiento contra Momin cuando se da cuenta que lo va... pues que obviamente es un Sith que se están traicionando, muchachos. Y es fantástico este cómic. Y sobre todo, el clímax es un combate entre Sith contra Sith. Donde Momin le pone la madriza de su vida a Vader. Y Vader apenas, por pura cuestión fortuita, logra ganar para entrar a ese portal donde tiene un viaje astral Vader que es una cosa god, donde ve que sus partes que le faltan, ve su castillo y ve la esperanza evocada en su hijo Luke,
que no alcanza a identificar que es su hijo, muchachos, pero entra, es una historia mística que es tal cual, lleva la esencia de Star Wars. Vader entrando en este portal donde incluso ve a Padme. Y eso, yo creo que es la historia correcta. Y por algo este cómic es la cosa más vendida, es de los más vendidos y de los más vistos en la historia de Star Wars, muchachos. Esto sería se carga a Yocasta, ¿no? Tienen apariciones muchos Jedi, sale Obi-Wan constantemente en visiones de Vader, piensa en Padme, tiene múltiples apariciones Darth Sidious. Darth Sidious por momentos es villano porque castiga a Vader de forma brutal. Hay villanos menores como, bueno, que son Jedi. Hay enfrentamientos como contra Kira Ginfila, contra Yocasta Nu, contra Ith Koth. Los Inquisidores juegan. Invaden Mon Calamari, Mon Cala. Entonces, la verdad, creo que hay mucho donde se puede contar una historia live action de Darth Vader. Y puede ser en el formato, aparece Tarkin, claro, puede ser en el formato de una temporada de 5, perdón, en una serie de 5 temporadas o en una trilogía. Creo que puede ser mucho más condensada y que te hable de cómo Darth Vader se dio cuenta, inclusive antes que suceda, antes de la serie de Kenobi, cómo no había vuelta para atrás, cómo creía que estas promesas de traer de la muerte a Padme no había nada y por eso quedó sumido completamente en la oscuridad. Es una historia tan personal que duele tanto, que evoca las precuelas y que explora esta era oscura del Imperio, sobre todo enfocada a los Sith, que nos explica la naturaleza del entrenamiento Sith. Y es esto que nunca ha tocado Star Wars con los nunca ha agarrado los cuernos de esto bien. Vader es el principal ícono en Hollywood, muchachos. Es un personaje que lo puede representar quien sea. Es un personaje que, porque lleva una máscara todo el tiempo. Es un personaje que habla poco, que incluso Tony Gilroy dijo, es un personaje complicado de escribir porque casi no habla. De hecho, habla poco en el cómic de Charles Soule. Creo que es ahí donde Star Wars puede encontrar, inclusive puede ir a sus comodines, y es donde Star Wars, en momentos de crisis, tienes que recurrir también a tus personajes claves que todo el mundo conoce, y esto puede ser, por algo la serie de Kenobi fue el estreno más visto en la historia de Disney Plus, porque trajo a sus principales íconos de vuelta. Vader, Obi-Wan, y mucho de esto, si lo viéramos en live action, muchachos, serían eventos masivos en el cine, inclusive para darle relevancia aún más a Disney Plus. Entonces, yo creo que definitivamente una serie de Darth Vader, sobre todo llama mucho la atención que por primera vez Hayden Christensen lo mencione y que lo diga. Si las cabezas de Lucasfilm quieren que suceda esto, o sea, las cabezas creativas, yo ahí voy a estar. Hayden está joven, no tiene que estar todo el tiempo en el set, ¿no? Puede estar una semana en el set y todo o sea, hacer las escenas de Vader o los combates, o si hace flashbacks. Ahí esta serie de Vader puede tener momentos Clone Wars con flashbacks, momentos de visiones de la fuerza y todo, las precuelas y la trilogía original unirse perfecto. Yo creo que esa es una gran manera, sobre todo porque nunca hemos explorado una serie protagonizada por algo oscuro o un contenido protagonizado bien por oscuro. Lo intentó The Acolyte, se quedó corto. Y son personajes muy parecidos. No necesitas el Mandalorian o Darth Vader son muy parecidos. No necesitas a Pedro Pascal todo el tiempo. En la temporada 3 no rodó nunca Pedro Pascal y nomás hizo la voz. En la temporada 1 muy poco, en esos capítulos del final de la temporada 1 y ya. La temporada 2 grabó más. Y es lo mismo con Vader. Puede interpretarlo quien sea. Es un personaje que no va a envejecer,
Pero ahorita tienes a Hayden y puedes hacer esta versión dañada, ¿no? Y podría ir muy bien. Tienes Iwan McGregor, que puede interpretar a un Kenobi, ¿no? En Visiones de la Fuerza y su conflicto. Yo creo que por ahí debería de ser. Creo que eventualmente va a pasar un contenido de Vader live action, como serie o película. Debería pasar. Es el principal icono de Star Wars.